Y bueno, vamos a otro tema que debe preocupar mucho, el tema de la educación. Los chicos están siendo uno de los sectores poblacionales que también está sufriendo muchísimo y no se les está dando prioridad. Ha habido una gran discusión respecto a pagar menos, no pagar, pero se olvida el derecho principal, el derecho de fondo es que cada chico, cada ser humano joven tiene derecho a una educación de calidad y en realidad lo óptimo es que este derecho es una educación de calidad gratuita. Los países con dificultades como nosotros no tenemos eso para todos. La educación privada trata de suplir eso. La educación privada en su mayoría es de pequeños colegios, con pocos recursos, que cobran pensiones moderadas. Estos colegios están en enorme peligro de cerrar ahora. ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Apoyarlos o hacérselo más difícil? ¿Qué cosa tenemos que hacer con los chicos? ¿Tratar de que aprendan lo mejor que puedan en estas circunstancias o permitir que todo esto se convierta en abandono escolar, peligro en las calles al final, retraso en su educación? Hay opciones. Lo que pasa es que hay que tomar buenas actitudes. Vea el reportaje de Cecilia Zulueta. Este es un hogar en tiempos de educación virtual y confinamiento. Hijos preparando su material educativo, universitaria recibiendo clases por web, pequeña aprendiendo en casa a través de un celular y padre y madre dictando clases por red porque son maestros. Todos al mismo tiempo, en un solo lugar y con todo lo que implica. Quizás no tenga muchas herramientas, pero al menos las necesarias y las que recién estoy tratando de ver. Y me podía permitir, por ejemplo, hacer las sumas, crear cuadrados, y los niños lo visualizan, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Él es Alexander Sosa, es padre de familia, profesor de matemáticas y promotor del colegio Genesaret en San Juan del Lurigancho, donde más del 50% de escolares ha dejado el plantel, porque los padres han optado por llevarse a sus hijos a la escuela pública. Solo han quedado 35 alumnos repartidos entre inicial y primaria, y a pesar del diálogo, simplemente ningún padre ha pagado la pensión de marzo y abril porque no tienen dinero para hacerlo. De los 12 profesores que tenía este colegio, solo se les renovó contrato a 3, quienes desde que comenzó el año escolar no han visto ni un sol de sus sueldos. Uno de ellos es él mismo. ¿Usted desde cuándo no cobra? ¿Marzo y abril? Exactamente. ¿Y cómo está haciendo para sobrevivir? Bueno, para sobrevivir simplemente lo que teníamos era, y lo que se contó fue con mi AFP. Eso es lo que tenemos de la AFP y la AFP de mi esposa. Y con eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Porque ninguno tiene ninguno le ha correspondido bono. Uno de cientos de casos. En esta tercera semana de clases remotas, la curva de aprendizaje parece haberse estancado en el choque inicial de la confusión, el temor al cambio y la incertidumbre económica. Sobre todo en los colegios privados que concentran a más de 2 millones de estudiantes a nivel nacional, donde algunos padres de familia han cuestionado la educación virtual. ¿Debe pagarse igual por una educación no presencial? ¿Son equiparables? ¿Es una realmente superior a la otra? ¿Deben los alumnos recibir clases a través de una pantalla como si fueran las clases de siempre? Tenemos que ser conscientes de que son modalidades distintas, pero que ambas son útiles, ambas son las que permiten la continuidad de los aprendizajes de los alumnos, más aún en una circunstancia como la de hoy, en la que la presencial no es posible, simplemente no es una opción. Al no ser una opción, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y entonces cómo le sacamos el mejor partido a la educación virtual, que es la única disponible? Y entonces ya no se trata de decir que una es mejor que la otra, porque en realidad son complementarias. Según el educador León Trattenberg, a menor edad la sobreexposición a las pantallas es más nociva. Hay estudios que sugieren que los niños de 0 a 2 años no deberían tener ninguna exposición, que los niños de 3 a 5 años solo estén 1 hora frente a una pantalla y acompañados de sus padres. Los niños mayores no deberían exponerse más de 3 horas diarias. Entonces, con esta recomendación, los que reclaman que la educación virtual tenga una cantidad de horas equivalente a la presencial estarían sin querer afectando tanto la capacidad de atención y retención de los chicos como su salud física. Agréguele a eso que para estar frente a la pantalla tienen que sentarse de manera determinada, pueden dañar la vista, pueden dañar el cuello, la columna,
porque el mobiliario no es ergonómico como para las necesidades de los chicos que están sentados todo el tiempo mirando la pantalla. Son dos modos distintos, cada cual con sus ventajas y desventajas. Lo primero es comprender que para los estudiantes la adaptación al cambio es el aprendizaje más valioso hoy en día. Y eso pasa también por los maestros y padres. No es posible calificar ni ceñirse al sílabus a pie juntillas. Son necesarias adaptación y creatividad. Yo sí me preguntaría cómo está afectando a los niños esta exigencia de ser expuestos a un ritmo y a un horario largo virtual, pero donde le exigen una serie de tareas y cumplimiento de actividades para las que de repente no están en este momento listos, ¿no? Lo que yo creo que se afecta más es el vínculo con los papás. La disyuntiva se acrecienta cuando toca hablar de los pagos. Muchos padres de familia han perdido el empleo durante la cuarentena o tienen el sueldo congelado, y ante esa incertidumbre, un grupo exige reducir las pensiones escolares y otros han dejado de pagarlas, afectándose en esa cadena la economía de los maestros. Solo en Arequipa, más de 4.000 docentes se han quedado sin trabajo. 300 colegios que no están dictando clases porque hay padres de familia que no están pagando las pensiones. Estamos hablando de 24.000 alumnos aproximadamente que están sin poder cumplir este año sus clases académicas. ¿Y cuántos docentes han perdido el trabajo? Estamos hablando de 4.500 docentes hasta ahora, solo en Arequipa. Figura que se estaría replicando en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Arequipa y Lima, zonas donde ya se han iniciado los trámites para la migración estudiantil hacia la educación pública. Hasta el momento podemos decir que en Lima Metropolitana hemos recibido alrededor, en los últimos días se ha incrementado, pero alrededor de 3.000 a 3.500 solicitudes de traslado, ¿no? De escuelas privadas a escuelas públicas. Hay maestros que aún no cobran su sueldo y siguen dictando clases. No solo salvan la continuidad del aprendizaje escolar, sino también el vínculo de los alumnos con el exterior, que en muchos casos absorben el estrés y preocupación de los padres. Los profesores tienen que hacer malabares, yo diría que están trabajando más que antes. Si hubiera una relación entre el trabajo y el ingreso, quizás habría que pagarles más inclusive. O sea, ese maestro que está trabajando más que antes y que está rompiéndose el lomo para cuidar a sus chicos, de pronto tiene que recibir como estímulo externo que le digan que su trabajo no sirve, que lo que está enseñando simplemente es un pasatiempo porque van a descontar el año escolar como si no hubiera existido, y finalmente que hay que pagarle menos porque ese servicio vale menos que el presencial. Yo creo que es una manera bien desconsiderada de reconocer el aporte que están haciendo los maestros, inclusive en las zonas más alejadas. En efecto, hay zonas como en Sanagorán, en La Libertad, donde los maestros incluso de escuelas públicas se comunican por celular con sus alumnos para reforzarles la clase. Un trabajo extra que no solía hacerse en las presenciales. Los colegios privados han hecho inversiones para empezar el año escolar. Y frente a la propuesta de reducir pensiones, hay que tener en consideración muchos aspectos. Yo creería que una política de bajar pensiones a ciegas, por un lado, no es justa para quienes contrataron el servicio para cierto valor, y por otro lado, es injusta e insuficiente para el que no puede pagar, porque aunque yo le descuente 10%, 20%, no va a poder pagar. Por eso, los padres que tienen la posibilidad de pagar porque mantienen los ingresos habituales, al pagar la pensión, no solamente están reconociendo que la educación que le estamos dando es la única posible en estos tiempos, están siendo solidarios con los padres que al no poder pagar van a necesitar que se les descuente o que se les difiera los pagos. China por un lado, los países europeos más golpeados por la enfermedad por el otro, no han dejado la educación de lado. Se han invertido millones en asegurar la conexión a Internet, aún en lugares remotos, en hacer llegar libros y material, en no perder la comunicación y el aprendizaje. Asegurar la educación es asegurar la salida de una crisis que durará años. El diálogo con solidaridad podría dar luces de solución entre padres y colegios.
Pero el diálogo no puede ser un cargamontón. Es decir, el que tiene una dificultad específica, que acuda al canal que le puede resolver la dificultad específica. Pero eso de plantearle, bueno, a partir de ahora todos pagan menos. Lo único que estamos haciendo es quebrando los colegios o dejando los insolventes para que tengan que despedir maestros, rebajar sus sueldos y demás, porque lo que están haciendo en el fondo es pedir que baje la calidad de la educación de sus hijos. Quebrar los colegios no lleva más que agravar la crisis. Exigir a padres cuya situación específica sea crítica en esta pandemia tampoco es solución. Pero lo cierto es que los padres más que nunca tienen un rol activo en la educación de sus hijos, algo que se puede ver como una lección más que como una dificultad. Lo que los padres tienen que entender es que no es que esta es una carga para los padres, sino que es una oportunidad para que vean cómo aprenden los alumnos, cómo se les estimula, cómo se les pone límites, cómo se resuelven conflictos, cómo se logra que se motiven. Todo lo que ellos van viendo que hacen los profesores les sirve a los padres para el momento en que no están los profesores. Se están dando cambios y muy pocos le han preguntado a sus hijos cómo están con todo esto. Sí creo que se está malogrando mucho el vínculo papás-niños. Los papás me dicen mucho, se porta pésimo, pero pensemos qué es portarse mal, ¿no? O sea, ¿es que se está portando mal o nos está expresando que está sobrepasado también por una serie de emociones que ni él mismo puede manejar? El descontento en los padres de familia y en los colegios privados es evidente y hasta comprensible. Y en ese proceso el mensaje del Ministerio de Educación aún no ha sido claro. El ministro de Educación tiene que tomar en cuenta que él es ministro de Educación tanto para colegios privados como para colegios públicos. Yo no entiendo por qué este ministro nos ha sacado sus clases virtuales y se ha dado su directiva solo para colegios públicos. Si el ministro pensó en lanzar estas clases e invocar estas clases virtuales, ¿por qué no pensó primero en hacer las directivas para todos los colegios? Para el Minedu, ¿la educación virtual es menos o vale menos que la presencial? No puedo, esa equivalencia no está definida. Nadie estaba preparado para que se dé una situación como esta y toda la educación presencial tenga que migrar de un momento a otro a la educación virtual. El Ministerio de Educación está preparando un decreto legislativo para obligar a los colegios privados a justificar sus cobros ante los padres, pero al mismo tiempo pretende que ambas partes encuentren una solución al problema. Tanto los colegios como las familias tienen que ceder en sus expectativas y en sus posiciones y poder establecer un equilibrio, ¿no? En algunos casos, ese equilibrio y ese acuerdo podrá darse. En otros casos, la economía o del colegio o de las familias no podrá dar, y es en ese sentido que el sector público se está preparando para poder absorber esa necesidad. En este aprendizaje podríamos decir que se está en el nivel de los ajustes. Todo lo que se está aprendiendo quedará para siempre, y con un poco de paciencia y decisión, el sistema seguirá siendo más sólido. Cuando alguien dice este año escolar hay que darlo por perdido porque los alumnos no están aprendiendo nada, mi respuesta es siempre al revés. Oye, este año están aprendiendo más que nunca. Este año están lidiando con temas inesperados y se están adaptando. Adaptarse en esta vorágine está siendo igual o más complicado para los formadores de la primera infancia. Evidentemente las pensiones han bajado, ¿no? Han bajado al 50% y un poco más a veces. Entonces, hay muchos papás que nos están apoyando. Seguimos igual con el contacto con esos papás. La vía tecnológica continúa con todos, los que pagan y los que no pagan. Y es que los más pequeñitos aprenden con el juego y el contacto. Hacerlo ahora a través de una pantalla solo es posible con la adaptación y el trabajo en equipo. Sí estamos educando, continuamos haciéndolo de otra manera, a través de la vía virtual, con este acompañamiento con los papás, porque son los papás nuestros aliados más importantes, justo más en estos momentos. Finalmente, pero no menos importante, está el papel del gobierno en todo esto. Yo creo que el sector privado también merece un mayor liderazgo, una postura más clara de parte del gobierno y de parte del Ministerio de Educación, en el sentido de decirle a los padres claramente, uno,
la educación virtual proveída de manera adecuada es equivalente a la presencial en un año atípico como este. Y los padres tengan alguna dificultad, que usen el canal que tienen los colegios para poder buscar una reprogramación, un descuento, una beca, o lo que haga que es necesario para permitir que sus hijos mantengan la continuidad del colegio. Yo creo que si hubiera un mensaje más claro y más contundente, habría menos conflicto. A puertas del Bicentenario y en medio de esta crisis educativa, donde los niños son lo más importante, nadie se ha dirigido a ellos. Señor presidente, diríjase a los niños. Usted no le puede hablar a los niños en lenguaje de adultos. Los niños no son adultos. Los niños necesitan que su presidente, el padre de la patria, los tranquilice, reconozca sus temores, sus angustias, les dé esperanza, les haga sentir que los esfuerzos que están haciendo ahora les van a ayudar, que el temporal encierro va a ser importante para cuidar la salud de ellos y su familia, pero que todo eso los va a hacer más fuertes, los va a hacer personas con más capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. Háblenle a los niños. Que el consenso y la empatía esté en todos los frentes, que los maestros sean revalorizados, que de la adversidad se aprenda a utilizar las herramientas que se tiene y que la educación virtual se incorpore en la vida preescolar y escolar porque ha llegado para no irse. Quizá así se abra la puerta a un futuro prometedor para todos.